Hola mi gente, el día de hoy les traigo un GPU muy peculiar, ya que no tiene puertos de imagen o salida de pantalla. El GPU es el AMD G Pro X080 y es una GPU de minería lanzada en el 2021 que cuenta con 10 GB de VRAM GDDR6 y pertenece a la familia de Navi 22, el cual es RDNA2. Básicamente este GPU es una RX 6700 de 10 GB y ahora se consiguen en el mercado de segunda mano por alrededor de unos $100 USD, que fue el precio que yo pagué por él en eBay. Pero bueno, ¿cómo le hacemos para jugar con este GPU si no tenemos salida de imagen? El truco está en tener un CPU con gráficos integrados. En mi caso, estaré utilizando el Ryzen 7 4700G, que ya viene con gráficos integrados de Vega 8. Primero, hay que cerciorarnos de que la tarjeta integrada esté activa en el BIOS. Luego conectas la salida de imagen, sea a través de HDMI o de DisplayPort, directamente a la tarjeta madre. Así, utilizando los gráficos integrados para producir imagen en la pantalla. Ahora viene lo bueno, ya que en Windows puede ser un poco tricky, pero la idea es instalar los controladores más recientes que trabajen para ambas tarjetas, integrada tanto como dedicada. Encontré que la versión 26.5.2 funciona bien, siempre y cuando bajes directamente de AMD sin buscar una tarjeta en específico, ya que esto nos brinda la versión universal de este controlador y funciona con ambas tarjetas, tanto la G Pro como los gráficos integrados Vega 8. Una vez instalados los controladores, necesitas ir a configuración. De aquí nos movemos a sistema, pantalla, gráficos. Y aquí bajo configuración avanzada de gráficos, vamos a poder escoger qué tarjeta quieres que sea la del rendimiento predeterminada, como lo dice aquí. Y esto en la mayoría de los casos funciona, pero me he dado el caso en que algunos juegos no. Si hay algún juego en el cual esté tomando la señal o el rendimiento de la tarjeta integrada, tocaría ir a esa aplicación aquí mismo y forzar la tarjeta deseada, y con eso básicamente se arregla este asunto. Si no ven la aplicación aquí, bueno, o el juego, tendrían que agregarlo manualmente, pero eso ya sería algo que tendrían que averiguar, porque pues de juego a juego donde está el ejecutable es un poquito diferente. En Linux, especialmente con Plasma, este paso es mucho más fácil. Ustedes buscan la aplicación de Steam, le hacen clic a la derecha, van aquí a Edit Application y bajo Advanced, lo único que tienen que tener escogido es Run Using Dedicated Graphics Card y listo, no tienen que hacer nada más. A continuación voy a estar poniendo una prueba con mi juego favorito y conejillo de Indias, Jedi Survivor. Como tengo una 7600, que es la tarjeta más cercana en rendimiento a esta tarjeta, ya que la G Pro y la 6700 de 10 GB es exactamente la misma tarjeta, es la que voy a estar utilizando, mostrando tanto en Windows como en Linux usando CatchyOS. El juego va a estar corriendo en ajuste alto, 1440p, FSR 4 modo calidad a través de OptiScaler. Como podemos notar, en Windows la 7600 tiene una ventaja de un promedio de 4 cuadros. En CatchyOS la G Pro o 6700 tiene una ventaja de sobre 8 cuadros y entre todas, básicamente, la 7600 en Windows y la G Pro en CatchyOS se están pisando los talones. Voy a estar conduciendo más pruebas para traerle algunos videos de benchmarks. De verdad me ha sorprendido mucho lo que he podido lograr con esta combinación. Una tarjeta sin puertos
y una gráfica integrada que está dando pues señal a la pantalla. Pero bueno, si tienen alguna duda sobre lo mostrado el día de hoy, por favor déjenme en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like. Si tienen la opción de darle like, por favor suscríbanse a mi canal. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.